Todos los ejemplos son religiosos salvo uno que fue un pintor en Hispanoamérica. Y bueno, la gran mayoría dejó huella en el ámbito religioso con el pensamiento. Dos ejemplos de religiosos en España en el periodo medieval. Lope de Olmedo fue religioso jerónimo español, se graduó in Utroque en la Universidad de Perusa, donde se hizo amigo del que más tarde fue Papa Martín V. Trabajó junto a Benedicto XIII en Aviñón, con función de juris perito y más tarde como diplomático al servicio del monarca Fernando I de Aragón, quien lo envió a otros tantos destinos a lo largo de la geografía italiana. La obra es Vida de San Jerónimo. Fernando I de Aragón fue el abuelo de Fernando el Católico, Fernando II, de la corona aragonesa y quinto de la corona castellana. Por cierto, su abuelo también fue monarca en Aragón sobre todo, pero también en Castilla. Como regente estuvo Fernando I de Aragón en la corona castellana. San Ildefonso fue prelado español, discípulo de San Isidoro de Sevilla, sucedió a su tío Eugenio en la sede episcopal de Toledo, tomó parte en los concilios celebrados en esta ciudad entre los años 653 y 655 y escribió un libro de defensa de la virginidad de María. Según la tradición, la Virgen se le apareció y le hizo entrega de una casulla. Una casulla es la vestimenta que llevan los sacerdotes. San Raimundo de Peñafort fue religioso español en Cataluña, estudió Derecho y ejerció el magisterio en Bolonia. Regresó a Cataluña en 1229 y fue nombrado canónigo de la Catedral de Barcelona. Dominico, en 1222, fue confesor del monarca Jaime I y predicó la cruzada en favor de la conquista de Mallorca. Ejerció como capellán y penitenciario del Papa, quien le encargó la compilación de la obra Decretales de 1234 y consiguió la bula aprobatoria de la Orden Mercenaria. Maestro general de la Orden de Predicadores entre 1239 y 1240, redactó nuevas constituciones. De retorno a Barcelona animó a Tomás de Aquino a redactar la obra Suma contra Gentes. Su culto obtuvo reconocimiento oficial en 1542 y la fiesta es el 17 de enero, de aquí a 2 semanas, del propio San Raimundo de Peña, o Raimundo de Peña. Enrique de Gante fue teólogo flamenco, pocos datos biográficos sobre él. Cediano en Brujas en 1276 y doctor en teología un año más tarde, en 1277. Jugó un papel importante en la Universidad de París. Sostuvo un sistema muy especial, apartado con frecuencia de Tomás de Aquino y más cercano al pensamiento de Duns Scotus. La obra es Suma Teológica. Enrique de Gante fue uno de los principales teólogos más importantes de la parte flamenca y sobre todo como flamenco, que dejó huella también en París y que bueno, se acercó más a las teorías o postulados del pensamiento de Duns Scotus que al propio pensamiento tomista que es de Tomás de Aquino. Étienne Tempier fue prelado francés, canónigo de la Catedral de París y canciller de la universidad. Fue nombrado obispo de París en 1268. Ejerció una notable influencia en la filosofía del siglo XIII y por su antiberroísmo y también por su oposición a alguna de las tesis del propio Tomás de Aquino. Un hombre, bueno, pues que dejó huella en el ámbito religioso, siendo obispo, ya con casi 60 años, y bueno, pues su pensamiento filosófico, teológico, dejó mucha influencia en el siglo XIII, contrario a las ideas de Averroes, bien incluso de algunas tesis tomistas. Juan Luis II fue teólogo uruguayo, sacerdote desde 1955 y doctor en letras en varios países iberoamericanos y en las universidades de Harvard, Chicago y Birmingham. En su obra pretendió mostrar al hombre moderno, creyente o no, la libertad radical que encontró Jesús. Y la obra es Teología abierta para un laicado adulto de 1967 a 1972. Segundo, o lo que te habla de Juan Luis II es, su postulado son que ya se puede creer o no, pero siempre con esa libertad que se encontraba según lo que decía Cristo. Alonso López de Herrera fue pintor mexicano, ya nada tiene que ver con el mundo religioso. En 1610 ingresó en la Orden de Santo Domingo. Su obra se caracterizó por los tonos cálidos y la perfección en el dibujo. Una de las obras es El Divino Rostro de 1643 que se encuentra en la Catedral de México. López Herrera dejó huella en la pintura moderna de todo el ámbito hispanoamericano. Charles de Foucault fue explorador y religioso francés.
ostentaba el título de vizconde de Foucault y a partir de su conversión se le conoció como el padre Foucault y en el ámbito hispano como Carlos de Foucault. Fue militar en 1878, combatió la insurrección de Argelia de Bou Amama en 1881. Tras una brillante vida en el ejército, emprendió un viaje de exploración a Marruecos durante 2 años, entre 1883 y 1884, donde llevó a cabo una importante labor científica. Fruto de este periplo fue la obra Viaje a Marruecos de 1868, obra por la que se le concedió la medalla de oro de la Société de Geografía. Antonin Dalmas Setillens fue religioso francés, dominico desde 1873, también profesor de filosofía del Instituto Católico de París en 1900. La obra es La filosofía de las leyes. Ambos son religiosos en la edad contemporánea europea. Y para finalizar, el pensamiento cristiano en Alemania. Karl Adam fue teólogo alemán, escritor de gran calado en la renovación teológica y espiritual del catolicismo anterior al Concilio Vaticano II. Destacó por saber presentar en lenguaje sencillo y asequible al gran público la profundidad y la actualidad del cristianismo. La obra es Imagen dogmática del cristiano de 1954. Adam lo que dejó es ese lenguaje sencillo en sus escrituras y asequible, pues, que profundizó al final en el ámbito cristiano de su pensamiento. Así que con ello finalizo. Comentar que he hablado de la gran mayoría son ejemplos de la cultura religiosa en Europa, salvo uno o dos que son en el ámbito hispanoamericano. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.